¿Alguna vez has sentido que hay una voz en tu interior que intenta guiarte, pero te cuesta escucharla? Esa voz podría ser la clave para transformar tu vida de maneras que ni siquiera imaginas. Quédate con nosotros y descubre el secreto detrás de esa voz silenciosa, pero poderosa. Hola, amantes de la lectura. Bienvenidos una vez más a Libros Maestros, el rincón donde los libros cobran vida. Si eres nuevo por aquí, te invitamos a suscribirte y unirte a esta comunidad apasionada por el conocimiento y el autodescubrimiento. Hoy vamos a adentrarnos en las páginas de un libro fascinante que ha transformado la vida de miles de personas. La voz de tu alma, de Laín García Calvo. Prepárate para un viaje revelador y transformador. Introducción a la voz interior. Concepto de la voz del alma y su relevancia. La vida, con su ruido constante y su ritmo vertiginoso, a menudo nos sumerge en un torbellino de emociones y preocupaciones. Pero en medio de este caos, Laín García Calvo nos recuerda la existencia de una brújula interna, una guía silente pero constante, la voz de nuestra alma. Esta frase no es solo el título del libro de Laín, sino un concepto poderoso que invita a la introspección. La voz del alma es esa intuición interna, ese susurro casi imperceptible que nos guía, nos advierte, nos reconforta y nos orienta. Es el lenguaje primordial de nuestro ser, que muchas veces ignoramos o silenciamos debido al ruido exterior o nuestras propias dudas. La relevancia de escuchar esta voz radica en su autenticidad. A diferencia de las voces externas, la sociedad, amigos, familiares, medios de comunicación, que a menudo están cargadas de expectativas y prejuicios, la voz del alma emerge desde lo más profundo de nuestro ser. Es la esencia de quienes somos, despojada de máscaras y pretensiones. Laín nos propone que al conectar con esta voz, podemos encontrar respuestas a preguntas esenciales. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Qué nos apasiona verdaderamente? ¿Qué caminos debemos seguir o evitar? Es una fuente de sabiduría y claridad que, si aprendemos a escuchar, puede ser el faro que nos guíe en la oscuridad. Pero, ¿cómo hacemos para escuchar esa voz con todo el ruido que nos rodea? El autor sugiere que es mediante el autoconocimiento, la meditación y la introspección que podemos fortalecer esa conexión. Al crear espacios de silencio y reflexión en nuestra vida diaria, poco a poco, la voz se vuelve más clara y definida. La relevancia de este concepto trasciende el ámbito personal. Una sociedad compuesta por individuos conectados con su voz interna es más auténtica, compasiva y armoniosa. En un mundo tan dividido y conflictivo, volver a escuchar y confiar en esa voz interior puede ser la llave para sanar y construir puentes de entendimiento. En la inmensidad del silencio, hay un susurro que nos guía, que nos conecta con nuestra esencia más auténtica. Es la voz de nuestra alma, esa guía interna que nos lleva por el camino correcto. Pero, ¿por qué parece tan difícil escucharla? ¿Por qué, a veces, sentimos que hemos perdido el rumbo? Laín identifica una serie de bloqueos que, como muros altos y gruesos, impiden que esa voz llegue a nosotros con claridad. Estos obstáculos, creados por nosotros mismos o impuestos por la sociedad, nublan nuestra percepción y nos alejan de nuestra esencia. Obstáculo 1. El ruido externo. Vivimos en una sociedad acelerada, bombardeados constantemente por estímulos. La televisión, las redes sociales, la publicidad. Esta sobrecarga sensorial es uno de los principales bloqueos, ya que impide que podamos sumergirnos en el silencio necesario para escuchar a nuestra alma. Obstáculo 2. Las expectativas sociales. Desde pequeños, la sociedad nos impone una serie de normas y expectativas. Nos dicen cómo deberíamos ser, qué deberíamos hacer, cómo deberíamos vivir. Estas imposiciones externas pueden ahogar nuestra voz interna y desviarnos de nuestro verdadero propósito. Obstáculo 3. Miedos y traumas del pasado. Las experiencias dolorosas y traumáticas del pasado pueden dejar cicatrices profundas en nuestro ser. Estas heridas, si no son tratadas, se convierten en muros que nos aíslan de nuestra voz interior, llenándonos de miedos e inseguridades. Obstáculo 4. Falta de autoconocimiento. No podemos escuchar una voz que no reconocemos. Si no nos tomamos el tiempo de conocernos, de explorar nuestra mente y emociones,
Es difícil distinguir entre la voz de nuestra alma y el ruido de nuestras inseguridades y deseos superficiales. Laín no solo identifica estos bloqueos, sino que, a lo largo del libro, proporciona herramientas y estrategias para derribarlos. Es un viaje de liberación, de quitar capa tras capa, hasta llegar a ese núcleo donde reside nuestra voz más verdadera. Escuchar la voz del alma no es un camino fácil, pero es profundamente liberador. Al eliminar estos bloqueos, no solo nos conectamos con nuestra esencia, sino que también encontramos una brújula interna que nos guía, que nos muestra el camino a seguir en la vastedad y complejidad de la vida. En las palabras de Laín, es un llamado a volver a casa, a redescubrirnos y a vivir desde un lugar de autenticidad y propósito. Este libro nos invita a un viaje transformador, una travesía hacia nuestro interior, donde reside una sabiduría ancestral esperando ser descubierta y escuchada. Al hacerlo, no solo nos encontramos a nosotros mismos, sino que también descubrimos el universo infinito de posibilidades que se despliega ante aquellos que eligen escuchar su verdadera voz. Primera parte. Creencias y paradigmas limitantes. Capítulo 1. Entendiendo nuestras creencias actuales. En el corazón palpitante de nuestra existencia, anidado en las cámaras ocultas de nuestro ser, reside un poder inmenso e inexplorado: nuestras creencias. Laín García Calvo, a través de su obra trascendental La voz de tu alma, nos invita a sumergirnos en este mar interior y a descubrir los tesoros y monstruos que alberga. El ser humano es un ente complejo, tejido de historias, emociones y, sobre todo, creencias. Estas no son simples ideas abstractas que flotan en nuestra mente. Son la brújula que nos guía, el faro que ilumina nuestro camino y, a veces, el muro que nos impide avanzar. Son, en esencia, los pilares invisibles que sostienen el edificio de nuestra vida. Para Laín, desentrañar nuestras creencias actuales requiere un viaje introspectivo, una odisea hacia lo más recóndito de nosotros mismos. 1. El viaje al pasado. La niñez, esa época dorada y a veces tormentosa, es el terreno fértil donde se siembran muchas de nuestras creencias fundamentales. Las palabras de un padre, la crítica de un maestro o el elogio de un amigo, todo se registra, se internaliza y se transforma en una creencia. Revisitar estos momentos, con ojos comprensivos y corazón abierto, es esencial para entender la naturaleza de nuestras creencias actuales. 2. El análisis de las experiencias. Cada paso que damos, cada experiencia que vivimos, es una pincelada en el lienzo de nuestras creencias. Las traiciones nos enseñan a desconfiar, los triunfos a creer en nosotros mismos. Pero, ¿son estas lecciones absolutas o interpretaciones? Laín nos desafía a despojarnos de las capas de interpretación y a ver nuestras experiencias como lo que realmente son: eventos neutros que adquieren significado a través de nuestras creencias. 3. El espejo de la realidad. Nuestra realidad es el espejo más nítido de nuestras creencias. Cada situación, cada relación, cada circunstancia es un reflejo de lo que creemos sobre nosotros mismos y el universo que nos rodea. Si observamos con detenimiento, veremos nuestras creencias reflejadas en cada esquina de nuestra vida. Y aquí, Laín nos propone un reto: transformar nuestra realidad cambiando nuestras creencias. Entender nuestras creencias es el primer paso para transformarlas. Este libro nos da las herramientas para desentrañar este complejo tejido y, al hacerlo, nos ofrece la oportunidad de reescribir nuestra historia. Porque al final del día, nuestras creencias no son verdades inmutables, son elecciones. Y con el conocimiento y la conciencia adecuados, podemos elegir creencias que nos sirvan, que nos eleven y que nos guíen hacia nuestro máximo potencial. Capítulo 2. La influencia de la sociedad y el entorno. La naturaleza humana, con su complejidad y riqueza, no se desarrolla en el vacío. Somos, en muchos aspectos, producto de nuestro entorno. En La voz de tu alma, Laín García Calvo pone de manifiesto cómo la sociedad y el entorno en el que vivimos ejercen una influencia profunda y a menudo imperceptible en nuestra percepción de nosotros mismos, nuestras creencias y, en última instancia, en la trayectoria de nuestras vidas. La sociedad como espejo y molde. Nacer en una sociedad implica recibir, desde nuestros primeros días de vida,
un caleidoscopio de imágenes y conceptos sobre cómo deberíamos vivir, sentir y pensar. Cada cultura, con sus normas y tradiciones, proyecta una serie de expectativas sobre sus miembros. Estas expectativas, manifestadas en ideales estéticos, roles de género y normas sociales, actúan como guiones que, aunque no escritos, son poderosamente claros en su mensaje. Laín García plantea la idea de que, debido a la constante exposición y repetición de estos moldes socioculturales, caemos en la trampa de adoptar estos estándares como si fueran intrínsecamente nuestros. Asimilamos estos roles y expectativas hasta el punto de que delinean nuestra identidad y autoimagen. Nos convertimos, sin siquiera percatarnos, en actores de un guión que no hemos escrito, pero que interpretamos día a día. El entorno inmediato, familia y amigos. Mientras que la sociedad proporciona un marco amplio, nuestro entorno inmediato nos da el detalle, el matiz. Desde nuestros primeros pasos, la familia, amigos y educadores actúan como los escultores primarios de nuestra psique. Sus valores, creencias y actitudes se convierten en los ladrillos con los que construimos nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Estas figuras, con cada palabra, gesto o acción, validan o desafían nuestras percepciones y creencias iniciales. Pueden reforzar o desafiar lo que la sociedad nos enseña, pero es importante ser conscientes de que, a pesar de la profundidad de estas influencias tempranas, no estamos atados a ellas de por vida. A través de la introspección y el autoanálisis podemos discernir, cuestionar y, si es necesario, remodelar estas creencias iniciales, reemplazándolas por aquellas que resuenen con nuestro verdadero ser. La lucha contra las corrientes culturales. En un mundo interconectado, donde la información fluye sin cesar y la comparación es una constante, García Calvo identifica uno de los mayores desafíos del ser humano moderno: resistir la avalancha cultural. Vivimos en una era donde las tendencias, impulsadas por los medios y las redes sociales, definen rápidamente lo que es aceptable o normal. Esta marea, poderosa y a menudo avasallante, puede hacer que nos sintamos perdidos o presionados a conformarnos. Pero Laín, con profunda convicción, nos impulsa a resistir, a no dejarnos arrastrar por estas corrientes, sino a encontrar y elevar nuestra voz única en medio del clamor, a sintonizar esa voz del alma que, a pesar del ruido externo, sigue susurrando la verdad de nuestro ser auténtico, recordándonos que, en el vasto océano de la cultura, somos capitanes de nuestro propio barco. En conclusión, este capítulo nos ofrece una profunda reflexión sobre el peso del entorno y la sociedad en nuestra conformación como individuos. Pero, más allá de esto, nos brinda la esperanza y las herramientas para romper cualquier cadena que nos ate, recordándonos que, aunque influenciados por el exterior, tenemos el poder y la responsabilidad de definir quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Es un llamado a la autenticidad, al autoanálisis y, sobre todo, a la libertad interior. Capítulo 3. Herramientas para identificar y romper con paradigmas limitantes. Este libro no solo se limita a exponer la influencia y el impacto de las creencias y paradigmas en nuestra vida, sino que va más allá al proporcionar herramientas prácticas para identificar y, más importante aún, romper con aquellos paradigmas que limitan nuestro crecimiento y bienestar. Autoconciencia. Todo cambio comienza con el reconocimiento. La primera herramienta que se propone es el desarrollo de la autoconciencia. Esto implica dedicar tiempo para la introspección, reflexionar sobre nuestras actitudes, respuestas y decisiones para identificar qué creencias subyacen detrás de ellas. ¿Por qué reaccionamos de cierta manera ante determinadas situaciones? ¿Qué patrones repetimos una y otra vez? Estas preguntas son esenciales para descubrir los paradigmas que rigen nuestra vida. Cuestionar la validez. Una vez identificadas las creencias, el siguiente paso es cuestionar su validez. Muchas de nuestras creencias limitantes no se basan en hechos reales, sino en percepciones distorsionadas o experiencias pasadas. Laín sugiere un ejercicio de confrontación. ¿Es cierto lo que creo? ¿Hay evidencia real que respalde esta creencia o es una generalización de una experiencia pasada? Reemplazo consciente.
Identificar y cuestionar una creencia limitante no es suficiente. Para efectuar un cambio real, es necesario reemplazar la creencia limitante con una empoderadora. La IN propone el uso de afirmaciones positivas, visualización y meditación como técnicas para reprogramar nuestra mente con creencias más alineadas con nuestros objetivos y deseos auténticos. Exposición a nuevas experiencias. Las creencias se fortalecen con la repetición y la experiencia. Por ello, se enfatiza la importancia de salir de nuestra zona de confort y exponernos a nuevas situaciones. Al enfrentar y superar desafíos, desmantelamos creencias limitantes y fortalecemos aquellas que nos empoderan. Rodearse de influencias positivas. Estamos constantemente influenciados por nuestro entorno. La IN aconseja rodearse de personas y ambientes que refuercen creencias empoderadoras. Buscar mentores, grupos de apoyo o comunidades alineadas con nuestra visión puede ser esencial para mantenernos en el camino correcto. Compromiso y perseverancia. Romper con paradigmas limitantes no es tarea fácil. Es un proceso que requiere compromiso y perseverancia. La IN nos recuerda que no debemos desanimarnos si recaemos en viejos patrones. En cambio, debemos reconocerlo, aprender de ello y comprometernos nuevamente con nuestro crecimiento. En resumen, García Calvo nos proporciona un mapa claro y práctico para deshacernos de las cadenas invisibles que nos retienen. A través de su análisis, nos recuerda que no somos prisioneros de nuestras creencias, sino arquitectos de las mismas. Con las herramientas adecuadas y una dosis saludable de autoconciencia, somos capaces de construir un conjunto de creencias que nos sirvan, nos empoderen y nos lleven hacia nuestro máximo potencial. Segunda parte. Herramientas para el autodescubrimiento. Capítulo 4. La importancia del autoconocimiento en el proceso. Dentro de la rica variedad de enseñanzas que nos presenta Laín García Calvo en La voz de tu alma, uno de los hilos dorados que destaca con fuerza es el del autoconocimiento. Este concepto no es simplemente un término más dentro del desarrollo personal, es la esencia, el cimiento sobre el cual se construyen todas las demás herramientas y realidades. El autoconocimiento es la brújula que nos guía a través del vasto océano de la existencia. Si no sabemos quiénes somos realmente, ¿cómo podemos esperar encontrar un rumbo claro en la vida? Es mediante el profundo entendimiento de nuestros miedos, deseos, sueños y valores que podemos trazar una ruta que resuene con nuestro ser más auténtico. El autoconocimiento actúa como un espejo que refleja la imagen más pura y verdadera de nuestro ser. A través de esta reflexión, somos capaces de discernir entre lo que es impostado por el entorno y lo que genuinamente surge desde nuestro interior. Al conocernos a nosotros mismos, somos capaces de distinguir entre las voces externas y la voz auténtica del alma. Sin un sólido autoconocimiento, es casi imposible identificar y transformar nuestras creencias limitantes. Solo cuando somos conscientes de nuestros patrones y reacciones, podemos cuestionarlos y modificarlos. García Calvo señala que el autoconocimiento es la llave que abre la puerta a la transformación personal. A través del autoconocimiento, descubrimos nuestra auténtica esencia y poder. Al reconocer y aceptar nuestras fortalezas y debilidades, somos capaces de actuar desde un lugar de autenticidad, evitando caer en máscaras o roles impuestos por la sociedad. ¿Cuál es nuestra misión en esta vida? ¿Qué pasiones y talentos únicos traemos al mundo? El autor postula que es mediante el autoconocimiento que podemos descubrir y conectar con nuestro propósito de vida. Al conocer nuestra esencia, somos capaces de alinear nuestras acciones y decisiones con ese propósito mayor, otorgándole a nuestra existencia un sentido profundo y trascendental. El autoconocimiento no es un mero ejercicio de introspección. Es la base, el epicentro de todo proceso de crecimiento personal y espiritual. Es a través de esta luz interna del autoconocimiento que somos capaces de iluminar las sombras, descubrir nuestra verdadera esencia y, en última instancia, escuchar y seguir la voz de nuestra alma. Porque, como bien nos recuerda Laín, solo cuando nos conocemos a nosotros mismos en profundidad, podemos comenzar a vivir una vida plena y auténtica. Capítulo 5. Ejercicios prácticos para conectarse con el yo interior. El camino hacia el autoconocimiento y la conexión con nuestro yo más profundo es una travesía que requiere no solo reflexión,
sino también acción. Esta obra no se limita a presentarnos teorías y conceptos abstractos, nos brinda herramientas tangibles que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. En este capítulo, nos sumergiremos en una serie de ejercicios prácticos diseñados para fortalecer esa conexión vital con nuestro ser interno. Meditación guiada. La meditación trasciende la simple técnica, es un portal hacia nuestra alma. Las meditaciones propuestas por García Calvo buscan llevarnos a un estado de conciencia en el cual la mente deja de ser un torbellino y se convierte en un lago sereno. Las meditaciones guiadas proporcionan una estructura, un recorrido para quienes no saben cómo navegar estos mares internos. Con cada práctica, se busca que el individuo se sumerja más profundo, alcanzando esas capas del ser que a menudo permanecen ocultas. Diario del alma. Cuando escribimos, llevamos lo intangible al mundo concreto. El acto de plasmar en papel nuestras emociones, pensamientos y sueños es profundamente terapéutico. García Calvo sugiere este diario como una brújula interna, una forma de trazar nuestro progreso y confrontar aquellas sombras que a menudo evitamos. Es una invitación a ser honestos con nosotros mismos, a enfrentar nuestros miedos y celebrar nuestras victorias, por pequeñas que sean. El bosque interior. Este ejercicio apela a la potencia de nuestra imaginación, un recurso a menudo subestimado. Al visualizar este bosque, no solo exploramos un espacio externo, sino que nos adentramos en las profundidades de nuestra psique. Cada elemento del bosque simboliza aspectos de nuestro ser, desde las raíces de los árboles que pueden representar nuestras bases, hasta los claros luminosos que evocan momentos de claridad y epifanía. El espejo emocional. Enfrentarse a uno mismo puede ser uno de los actos más revolucionarios. El espejo no miente, refleja la suma de nuestras alegrías, dolores, esperanzas y temores. Esta actividad nos desafía a sostener nuestra mirada, a enfrentar las emociones que surgen sin juzgarlas y aprender a aceptar cada parte de nosotros mismos. Conexión con el niño interior. La infancia, con su magia y vulnerabilidad, es el cimiento sobre el cual se construye nuestra identidad adulta. Al revisitar fotografías y sumergirnos en recuerdos, no solo buscamos la nostalgia, sino una comprensión más profunda de quiénes éramos y, por ende, quiénes somos. Este niño interior tiene lecciones, tiene historias, y escucharlo puede ser la clave para desbloquear traumas y potenciales ocultos. Danza del espíritu. Nuestro cuerpo es el vehículo de nuestro espíritu, y a través del movimiento podemos liberar tensiones y energías reprimidas. Bailar en este contexto no se trata de técnica o estética, sino de expresión pura. García Calvo nos incita a dejar de lado el juicio y simplemente movernos al ritmo de nuestra alma, dejando que la música y el movimiento nos lleven a lugares internos inexplorados. Respiración consciente. Respirar es vida. Aunque es una acción que realizamos de forma automática, al llevar conciencia a ella, se convierte en un puente entre el mundo material y el espiritual. Con cada inhalación nutrimos nuestro ser, y con cada exhalación liberamos lo que ya no nos sirve. Este ejercicio busca anclarnos al aquí y ahora, recordándonos el milagro de la existencia y la interconexión entre nuestro cuerpo y espíritu. Al finalizar este capítulo, queda claro que conectar con nuestro yo interior no es un acto pasivo. Requiere esfuerzo, dedicación y una voluntad férrea para mirar hacia adentro. Sin embargo, como bien señala García Calvo, el premio, una vida vivida con autenticidad, propósito y en sintonía con nuestro verdadero ser, bien vale la inversión. Es hora de tomar acción, de aplicar estos ejercicios y de embarcarnos en el viaje más importante de todos, el viaje hacia nosotros mismos. Tercera parte. La ley de la atracción y el universo. Capítulo 6. Concepto y principios básicos de la ley de la atracción. Dentro del laberinto de las enseñanzas espirituales y el desarrollo personal, hay conceptos que emergen con una fuerza y claridad particulares, tales que no pueden ser ignorados. Uno de estos es la ley de la atracción, sobre la cual Laín García Calvo nos brinda una perspectiva iluminadora en su obra. La ley de la atracción se sostiene en la premisa fundamental de que todo en el universo vibra a una frecuencia específica y que, como seres energéticos, atraemos aquello que es congruente con nuestra propia frecuencia. En términos más simples,
Lo semejante atrae a lo semejante. Si vibramos con pensamientos, sentimientos y acciones de amor, prosperidad y gratitud, es precisamente eso lo que atraemos a nuestra vida. La conciencia es la puerta de entrada a la manifestación. Es el despertar al entendimiento de que cada pensamiento, sentimiento y deseo es un pincelazo en el lienzo de nuestra realidad. Laín García Calvo no solo nos sugiere ser conscientes, sino actuar con intencionalidad. No es suficiente desear de manera pasiva. Es imperativo anclar ese deseo con una intención clara y vívida. Es como encender un faro en medio de la oscuridad, dándole dirección y propósito a nuestros anhelos. Cada pensamiento o emoción que albergamos genera ondas, como las ondas que se forman al lanzar una piedra en un estanque. Esto quiere decir que no somos meros espectadores, somos emisores constantes de estas frecuencias. En este sentido, nuestra vida es una melodía que podemos componer. Las emociones negativas desafinan esa melodía, mientras que las positivas la hacen resonar en armonía con el universo, atrayendo experiencias en sintonía con esa vibración. Las emociones no son solo reacciones efímeras a las circunstancias, son la brújula que indica la dirección de nuestra energía, son testimonios vivientes de nuestros pensamientos más profundos y nuestras creencias arraigadas. García Calvo nos invita a no temer nuestras emociones, sino a entenderlas, a dialogar con ellas y permitir que nos guíen hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. Creencia y expectativa. Desear es el inicio, pero creer y esperar es la chispa que enciende la magia. Si nuestros deseos son semillas, la creencia es la tierra fértil y la expectativa es el agua que las nutre. García Calvo resalta que sin una fe genuina en lo que deseamos y una expectativa real de que sucederá, esos deseos pueden quedar en el ámbito de lo meramente ilusorio. El universo responde a nuestra vibración, pero también a nuestra voluntad activa. No somos meros receptores pasivos de lo que el universo ofrece, sino co-creadores activos de nuestra realidad. La acción inspirada es aquella que nace de un lugar profundo de autenticidad. No es reactiva, sino proactiva, y está perfectamente alineada con nuestro propósito y deseos más profundos. La gratitud es el puente entre lo que es y lo que será. Es el reconocimiento del presente y la apertura hacia el futuro. García Calvo nos invita a ver la gratitud no solo como un acto de cortesía, sino como una poderosa herramienta de transformación. Al agradecer, resonamos con la abundancia, y al hacerlo nos preparamos para recibir aún más bendiciones en nuestra vida. La visión que García Calvo presenta sobre la ley de la atracción no es meramente un conjunto de técnicas para conseguir lo que queremos, es una filosofía de vida, un recordatorio de que somos co-creadores de nuestra realidad y que con la intención y conciencia adecuadas, podemos forjar una vida alineada con nuestros sueños más elevados y auténticos. Es una invitación a tomar las riendas, a creer en el poder de nuestra esencia y a reconocer que en este universo resonante todo está interconectado. Capítulo 7. El poder del pensamiento y las emociones en la manifestación. El ser humano es, por naturaleza, un ente creador. Desde las magníficas catedrales hasta las sutiles melodías, la creatividad humana se manifiesta de formas infinitas. Sin embargo, hay una creación que es aún más fundamental y a la vez intangible: la creación de nuestra realidad. Laín García Calvo, en su exploración profunda sobre la interacción entre pensamiento, emoción y manifestación, nos brinda luces sobre cómo estas fuerzas dan forma a nuestra experiencia de vida. Pensamiento como semilla. El pensamiento es el comienzo de todo proceso creativo. Es el instante inicial donde se gesta una idea, una visión o un sueño. Cuando García Calvo describe el pensamiento como una semilla, nos invita a comprender que cada idea, cada destello mental, tiene el potencial de crecer y transformarse en algo más grande. No obstante, no todos los pensamientos tienen la misma fuerza o potencial. La energía y atención que destinamos a un pensamiento determinarán su capacidad de crecimiento. Tal como una semilla requiere de cuidados específicos para germinar, nuestros pensamientos requieren de nuestra atención y enfoque para florecer. Es crucial ser selectivos y nutrir aquellos pensamientos que resuenen con nuestra esencia y propósito. Emociones como nutrientes.
Las emociones son las fuerzas vivas que alimentan y nutren nuestros pensamientos. Ellas aportan color, textura y profundidad a nuestras ideas. García Calvo hace una comparación palpable al sugerir que un pensamiento sin emoción es como una semilla en el desierto. Una semilla, por muy potente que sea, no puede crecer sin agua ni nutrientes. De la misma manera, un pensamiento, por muy innovador que sea, no puede manifestarse sin la energía que le brindan las emociones. Es esencial, entonces, reconocer y valorar nuestras emociones, permitiéndonos sentir de manera auténtica, ya que es a través de este caudal emocional que damos vida y fuerza a nuestras ideas. La simbiosis entre pensamiento y emoción. Este libro nos lleva a una profunda reflexión sobre la interconexión entre pensamiento y emoción. Estos no son entes separados que operan en vacíos distintos. En realidad, se alimentan y complementan mutuamente. Es una danza, un juego armónico donde uno guía y el otro sigue, donde uno propone y el otro responde. Esta relación simbiótica es el motor detrás de toda manifestación. Sin embargo, es esencial que esta relación sea saludable y equilibrada. Controlar o reprimir nuestras emociones es desconectar ese motor. Por otro lado, permitir que nuestras emociones guíen nuestros pensamientos sin discernimiento puede llevarnos por caminos turbulentos. El equilibrio reside en guiar conscientemente nuestros pensamientos hacia lo que deseamos y permitir que las emociones fluyan en esa dirección. Manifestación. La concreción del intangible. La manifestación es el arte de convertir lo invisible en visible, de traer al plano material lo que antes solo existía en el reino de la idea y la emoción. Pero como bien recalca García Calvo, manifestar no es un acto pasivo. No es simplemente arrojar una semilla y esperar. Es un proceso activo que requiere participación, alineación y co-creación con el universo. Se trata de una colaboración donde nuestras intenciones claras, respaldadas por emociones auténticas, se unen a las fuerzas universales para dar forma a la realidad que deseamos experimentar. En esencia, Laín García Calvo nos presenta un mapa, una guía hacia la comprensión de que somos seres poderosos con una capacidad innata para moldear nuestra realidad. Pero, como todo poder, requiere responsabilidad, conciencia y un profundo entendimiento de las herramientas a nuestra disposición, el pensamiento y la emoción. En esta danza entre lo interno y lo externo, entre lo intangible y lo tangible, reside el secreto de una vida plena y auténticamente creada. Cuarta parte. Superación de miedos y obstáculos. Capítulo 8. Identificación de miedos personales y generales. El miedo, ese oscuro y a veces paralizante sentimiento, ha sido objeto de estudio y reflexión en muchas disciplinas. Laín García Calvo, en su exploración sobre la manifestación y el poder del pensamiento, también se adentra en esta emocional dimensión, identificando y clasificando los miedos en dos categorías, personales y generales. Miedos personales. Estos son los miedos que brotan desde lo más recóndito de nuestro ser. Son inherentes a nuestras experiencias, traumas, vivencias y formación. Cada individuo, dependiendo de su historia personal, alberga miedos específicos. Pueden manifestarse como miedo al fracaso, al rechazo, al abandono, entre otros. García Calvo subraya la importancia de reconocer y confrontar estos miedos. Al hacerlo, no solo nos liberamos de cadenas invisibles que limitan nuestra vida, sino que también cultivamos un entendimiento más profundo de nosotros mismos. Estos miedos, aunque íntimos y a veces dolorosos, son las llaves que abren las puertas a nuestra auténtica esencia. Miedos generales. Estos miedos son más universales y, a menudo, compartidos por grandes segmentos de la población. Son temores que se han incrustado en el tejido social debido a normas culturales, acontecimientos históricos o relatos colectivos. Algunos ejemplos pueden ser el miedo a la muerte, a lo desconocido o a la soledad. Aunque estos miedos pueden parecer impersonales, aún tienen un impacto directo en nuestras vidas. Reconocerlos nos permite entender cómo la sociedad y la cultura moldean nuestras percepciones y emociones. García Calvo no se limita a una simple identificación. Su enfoque se centra en el reconocimiento y la transformación. Entiende que el miedo, tanto personal como general, no es un enemigo a derrotar, sino una parte integral de nuestra humanidad,
Pero para manifestar una vida plena, es esencial no dejarse gobernar por él. La propuesta es clara y emotiva. Enfrentar y entender nuestros miedos es el primer paso para liberarnos de sus garras. Al hacerlo, no solo ganamos libertad, sino también una comprensión más profunda y rica de quiénes somos y del mundo que nos rodea. En última instancia, esta es una invitación a abrazar nuestra totalidad, con valentía y compasión, y a marchar hacia un futuro donde el miedo ya no limite nuestro verdadero potencial. Capítulo 9. El papel de los desafíos en nuestro crecimiento personal. Los desafíos, esas difíciles montañas que a veces sentimos que no podemos escalar, se presentan en nuestra vida con una intensidad que puede resultar abrumadora. El autor, con su mirada penetrante sobre el desarrollo humano, nos presenta una perspectiva reveladora sobre estos obstáculos. Lejos de ser meros contratiempos, son catalizadores de un crecimiento y transformación profundos. Los desafíos actúan como espejos, reflejando partes de nosotros que quizás no quisiéramos ver, pero que necesitan ser observadas. Son oportunidades que nos revelan nuestras vulnerabilidades, miedos y áreas de mejora. En lugar de negar o huir de estas revelaciones, se nos invita a confrontarlas con valentía, entendiendo que en el reconocimiento de nuestras debilidades yace la semilla de la verdadera fortaleza. La resiliencia, esa asombrosa capacidad de recuperarse y adaptarse ante la adversidad, se forja en el fuego de los desafíos. Es en medio del caos y la incertidumbre donde descubrimos nuestra capacidad para superar, aprender y reinventarnos. Los desafíos, en este sentido, no son pruebas crueles, sino maestros rigurosos que nos enseñan a ser más resistentes y flexibles. Cada desafío es una puerta a una mayor comprensión de nosotros mismos y del universo. Al enfrentar obstáculos, somos empujados a cuestionar, reflexionar y buscar significado. Esta búsqueda nos lleva a expandir nuestra conciencia, a conectar con dimensiones más profundas de nuestra existencia y a acercarnos a una verdad más holística. En el crisol de los desafíos se moldea nuestro carácter. Las decisiones que tomamos, la persistencia que demostramos y la integridad que mantenemos en momentos de dificultad son las que definen quiénes somos. Es en la adversidad donde nacen las historias más inspiradoras de coraje y autenticidad. La propuesta emocional y profunda de García Calvo es que los desafíos, lejos de ser obstáculos que evitar, son puentes hacia un yo más auténtico y empoderado. Son llamados a despertar, a descubrir nuestra luz interior y a brillar con mayor intensidad. En lugar de resistirlos, se nos invita a abrazarlos como parte esencial de nuestro viaje, entendiendo que cada dificultad es una promesa de crecimiento y renovación. En esencia, cada desafío es un regalo envuelto en el misterio, esperando ser desvelado por un corazón valiente y dispuesto a crecer. Quinta parte. Acción y manifestación. Capítulo 10. La importancia de la acción alineada con el propósito. La acción, ese impulso vital que nos mueve y define, se convierte en una fuerza trascendental cuando está alineada con un propósito superior. Laín García Calvo, con su perspectiva iluminadora, nos adentra en la esencia de esta alineación, revelándonos cómo el simple acto de hacer, imbuido de significado y dirección, puede transformar no solo nuestras vidas, sino el tejido mismo de la realidad. La acción no es simplemente una respuesta mecánica al entorno, es una expresión auténtica de nuestro ser más íntimo. Cuando esta acción brota de un lugar de propósito, se convierte en una danza armoniosa, un flujo natural donde cada paso está imbuido de significado y pasión. En el vasto océano de posibilidades que es la vida, el propósito actúa como una brújula, guiándonos a través de tormentas y calmas. Al tener claro cuál es nuestro propósito, cada acción que tomamos se convierte en un paso consciente hacia un destino elegido, no un mero deambular sin rumbo. Hay un poder mágico en la coherencia entre pensar, sentir y actuar. Cuando nuestras acciones están alineadas con nuestro propósito, se produce una resonancia, una vibración que atrae oportunidades, sincronicidades y encuentros fortuitos. Esta alineación crea un campo magnético que atrae lo que está en sintonía con nuestra misión y visión. Actuar desde un lugar de propósito nos permite superar obstáculos que antes parecían insuperables. Cuando estamos movidos por una visión más grande que nosotros mismos, los desafíos se convierten en oportunidades para crecer,
y las barreras se disuelven ante la fuerza imparable de una acción con dirección. Este libro nos invita a un viaje de congruencia, donde cada acción es un reflejo de nuestra verdad interior. Nos llama a no quedarnos en la mera contemplación o en el deseo pasivo, sino a sumergirnos en el campo de acción con valentía, pero siempre guiados por el faro luminoso del propósito. Al hacerlo, no solo encontramos un sentido profundo en cada acto, sino que también dejamos una huella indeleble en el mundo, una huella que habla de pasión, de autenticidad y de un compromiso inquebrantable con la esencia de quien realmente somos. Es un llamado a vivir en plenitud, honrando la danza sagrada entre el ser y el hacer. Capítulo 11. Técnicas para mantener la motivación y el enfoque. Laín García Calvo, en su incesante búsqueda de empoderar al ser humano, se sumerge en el corazón de dos fuerzas esenciales para la realización personal: la motivación y el enfoque. Estas dos energías, entrelazadas en una danza dinámica, son el motor que nos permite trascender, evolucionar y materializar nuestros sueños. Pero ¿cómo mantener vivo ese fuego? Esta obra nos brinda técnicas inspiradoras para ello. 1. Visión clara. En el vasto universo de nuestra mente, los sueños brillan como estrellas, iluminando los recovecos oscuros de la incertidumbre y el miedo. Para seguir el camino hacia esos sueños, necesitamos más que una vaga estrella en el horizonte. Necesitamos un faro brillante y definido. Una visión clara es ese faro. Es la brújula que, al marcar el norte emocional y espiritual, nos guía en medio de la tempestad y las sombras de la duda. Al abrazar esa visión con pasión, nos llenamos de una energía que desafía la gravedad, que nos eleva y nos impulsa hacia adelante, sin importar los obstáculos. 2. Celebrar pequeños logros. El viaje hacia la cima de una montaña está repleto de pequeños escalones, cada uno un triunfo que merece ser celebrado. García Calvo nos impulsa a detenernos, respirar y sentir la dulce victoria de cada avance. Al hacerlo, no solo honramos nuestro esfuerzo, sino que encendemos la llama interna de la motivación. Esta celebración se convierte en un bálsamo para el alma, recordándonos que cada pequeño paso es un acercamiento al sueño, una caricia al corazón del objetivo. 3. Rituales diarios. El mundo moderno, con su vértigo y sus distracciones constantes, amenaza con dispersar nuestra energía y nuestra atención. García Calvo, con sabiduría, propone los rituales diarios como guardianes de nuestra esencia. Estas prácticas, lejos de ser rutinas mecánicas, son momentos sagrados donde nos reconectamos, donde el bullicio externo se silencia para escuchar el susurro interno de nuestro propósito. Son refugios diarios que nos anclan al núcleo de lo que realmente importa. 4. Rodearse de inspiración. El entorno es el espejo del alma. Los paisajes y las personas con las que nos rodeamos reflejan y amplifican nuestras emociones y aspiraciones. El autor nos invita a ser selectivos, a rodearnos de aquellos escenarios y seres que resuenen con nuestra frecuencia, que nos inspiren y nos impulsen. Al hacerlo, nos sumergimos en un océano de positividad, donde la motivación fluye y se contagia, fortaleciendo nuestro compromiso con nuestros sueños. 5. Redefinir obstáculos. En la danza de la vida, los desafíos se presentan, no como antagonistas, sino como maestros disfrazados. Laín, con su lúcido análisis, nos reta a cambiar la lente con la que vemos los obstáculos. Al redefinirlos, transformamos las piedras en el camino en peldaños hacia la cima. Estos desafíos, lejos de ser barreras, se convierten en oportunidades de aprendizaje, templando nuestro espíritu y forjando una resiliencia que nos prepara para los mayores triunfos que aún nos esperan. Este libro, a través de estas técnicas, nos invita a despertar al guerrero interno que reside en cada uno de nosotros. Ese guerrero que, armado con una motivación inquebrantable y un enfoque afilado, avanza con determinación hacia sus sueños. Es un llamado a reconocer que, en el núcleo de nuestro ser, hay una fuerza capaz de superar cualquier adversidad. Y con las herramientas adecuadas, esa fuerza puede ser canalizada para crear una vida llena de propósito, pasión y realización. Capítulo 12. Historias y ejemplos de éxito en la manifestación. La manifestación
ese fenómeno casi mágico por el cual los deseos y aspiraciones internas se materializan en la realidad tangible, ha sido durante mucho tiempo objeto de asombro y estudio. Laín García, con su característica perspicacia, se sumerge en este fascinante tema a través de historias y ejemplos que testimonian el poder del pensamiento y la emoción alineados. En las páginas de su obra, narra con pasión las historias de individuos que, contra viento y marea, han logrado manifestar sus sueños. Estas narraciones no son solo testimonios de éxito, sino también de lucha, determinación y fe. Cada historia es un recordatorio de que, más allá de las circunstancias externas, es nuestra convicción interna la que moldea la realidad. Al sumergirnos en estas vivencias, sentimos una conexión profunda con los protagonistas, como si sus triunfos resonaran en lo más íntimo de nuestro ser, recordándonos que también nosotros podemos ser arquitectos de nuestro destino. A pesar de las diferencias en cada historia, se destaca un patrón común: la capacidad de mantener una visión clara y una emoción fuerte, independientemente de las adversidades. Este patrón, más que una fórmula, es una filosofía de vida. Es la fe inquebrantable en el poder del pensamiento y la emoción, y la convicción de que el universo, en su sabiduría infinita, responde a esa llamada interna. Los ejemplos de éxito que García Calvo presenta no son solo para admirar, sino para inspirar. Son faros luminosos en la oscuridad de la duda, ejemplos tangibles de que la manifestación es posible. Al estudiar estas historias, sentimos un impulso, un llamado a seguir adelante, a perseguir nuestros propios sueños con la certeza de que, si otros pudieron, nosotros también podemos. Las enseñanzas de este libro nos llevan a un viaje de autodescubrimiento, iluminando las profundidades de nuestro ser y revelando el poder que reside en nuestros pensamientos y emociones. Laín García Calvo, con su sabiduría y perspicacia, nos brinda herramientas para navegar el vasto océano de nuestra mente y corazón, permitiéndonos no solo soñar, sino también manifestar esos sueños en nuestra realidad. Es una invitación apasionada a creer en nosotros mismos y en la magia del universo. Amigos y amigas de Libros Maestros, gracias por acompañarnos en este emocionante episodio. Esperamos que estas reflexiones sobre el poder de la manifestación y las enseñanzas de García Calvo resuenen en lo más profundo de sus almas, inspirándolos a tomar las riendas de su vida. No olviden que lo que hemos discutido hoy es solo una introducción, una ventana a un universo mucho más amplio. Les recomendamos de todo corazón que lean el libro completo. En la descripción del video encontrarán un enlace que los llevará directamente para adquirirlo. Un tesoro de sabiduría que no deben perderse. Y un detalle importante: los capítulos que hemos señalado en nuestro análisis no coinciden exactamente con los del libro. Hemos estructurado el contenido de esta manera para ofrecerles una perspectiva más práctica y enriquecedora. Antes de despedirnos, les queremos pedir un favor. Si les ha gustado este episodio, por favor denle like, suscríbanse y compartan con sus amigos y familiares. Aquí en Libros Maestros trabajamos con amor y dedicación para traerles lo mejor de la literatura transformacional. Hasta la próxima, y que la magia de los libros los acompañe siempre.